El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia cambia. realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. Cambia las vidas. Para bien. Y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza. y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Y está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. El mensaje de hoy se titula Jesús me ayuda a rectificar. Jesús me ayuda a rectificar. Quiero que vaya al libro, por favor, me acompañe al libro de Proverbios, capítulo 21. Proverbios 21. Si usted no lo tiene porque no trajo su Biblia, aquí va a ser proyectado. Por favor, hija, proyéctenlo. El versículo 8. Proverbios capítulo 21, versículo 8. Es bien corto. Y dice: el camino del hombre perverso es torcido y extraño. El camino, o sea, hay un caminar. Y usted y yo tenemos un camino aquí, en la tierra. Y a mí el que recordaba las Olimpiadas que culminaron recientemente, y él se incluyó, claro, de una u otra forma fue partícipe, las vivió, las experimentó por televisión, y uno se identifica con algún deporte, con algún deportista, en alguna condición o situación, se identifica. Pero entendamos que sí, hay un camino que estamos recorriendo. Ahora, aquí especifica que el camino del hombre perverso es torcido y extraño. Extraño. Torcido es doblado, desviado, de lado, así como fuera de control. Y no solo torcido, fuera de control, sino extraño. Extraño, ajeno a la voluntad de Dios, ajeno al Jesús que un día conoció, ajeno al Jesús que hoy está en las calles de Venezuela, al Jesús que está presente en esta iglesia. Al leer este pequeño pasaje, me despierta profundamente la necesidad de entender, porque hay que entenderlo, que tenemos de rectificar. De rectificar, iglesia. Continúe leyendo. Pero los hechos del que es puro son rectos. Diga: yo necesito aprender a rectificar. Más, no es solo aprender. Usted quizás en la primera lo aprende, pero es querer rectificar, desear rectificar. Porque yo quiero
que mis hechos sean puros, sean sinceros, traigan frutos, traigan buenas consecuencias, tengan respuesta. Sacien no solo mi boca, sino mi casa. Sacien mi familia. No solo mi familia, sino mi comunidad. No solo mi comunidad, sino mi iglesia. No solo mi iglesia, sino mi país. Y a donde quiera que Él me lleve. Hace 2 domingos les hablaba de Judas. O les recordaba un pasaje con Judas. O el Espíritu Santo nos recordaba eso. Y habían puntos clave donde decíamos que Judas de una manera muy clara se arrepintió. ¿Se arrepintió? Devolvió hasta el último centavo que le habían pagado para vender o para matar a Jesús. Judas devolvió, como lo dice la Biblia, hasta la última moneda allí. Quizás no de lo que se había robado antes, pero de lo que le habían pagado para matar al Jesús que llevaba en el corazón y al Jesús que le servía en vida. Él lo devolvió. Él lo arrojó. Hasta allí estaba bien. Porque es necesario reconocer cuando hacemos algo mal. Es necesario reconocer cuando decimos algo mal. Es necesario reconocer cuando entendemos aún algo mal. Sí, iglesia, cometemos errores. Cometemos errores. Véase sus manos, son de carne. Aún hay debilidad allí. Sigue siendo humano. Y vas a cometer errores. Pero es necesario que en medio de esas circunstancias podamos reconocerlos. Una vez reconocido, una vez entendido, que podamos arrepentirnos, que podamos venir, o ir, o estar en cualquier lugar y postrados de rodillas arrepentirnos delante de Dios primeramente, delante del único Dios vivo, el único Dios que envió a su único Hijo, Jesucristo. Yo no puedo presentarle a otra persona hoy. Dice la palabra que el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. El que conoce al Hijo conoce al Padre. Pero hubo un paso que antecede al lugar a donde yo corro. Y les dije, Judas corrió a la religión. Judas corrió a una estructura que le había levantado
que le había sustentado, que le estaba pagando algo, que de una u otra forma le estaba llenando el bolsillo o le estaba cubriendo las circunstancias temporales. Judas acudió a los que querían matar a Jesús, porque él no le devolvió ese dinero a Jesús, o él no fue a los pies de Cristo a arrepentirse, sino a quienes le habían pagado para que se los entregara. Y si hablo así, es por mi garganta, no es por misterio. No es que me quiero poner misterioso. Judas corrió al sitio equivocado. ¿Qué vamos a hacer nosotros hoy? ¿Qué antecede a correr a los pies de Cristo? Determinar yo, rectificar. Mire, Judas cayó en condenación porque no quería rectificar. Oh, mi Jesús. Judas cayó y fue consumido por su pecado porque no quería rectificar. ¿Cuánta gente hoy dentro de la iglesia reconociendo el pecado, arrepintiéndose del pecado? ¿Cuántos de nosotros arrepintiéndonos del pecado, pero no queremos rectificar? Si quisiéramos rectificar, si Judas hubiese querido rectificar, hubiera corrido a los pies de Cristo. Si usted y yo deseamos rectificar hoy, necesitamos correr al lugar correcto, a los pies del hombre correcto, a los pies de la persona correcta, a derramar nuestras lágrimas en el lugar correcto, a entregar nuestros temores, nuestras dudas, aún nuestra incapacidad en la persona correcta, que no es mi esposo, no es mi esposa, no son mis hijos, no es mi ministerio siquiera. Yo lo digo y lo afirmo que está dentro de mi iglesia así. A Jesús, al único que me puede ayudar en medio de reconocer, en medio de arrepentirme, a rectificar y corregir mis errores, a corregir mi pecado, a corregir el daño que haya hecho, a corregir las mentiras que haya dicho, a corregir las malas palabras que haya emitido contra alguien, a corregir el mal testimonio que haya dado o que haya emitido contra otra persona, a corregir las malas actitudes que pueda o haya tenido o que pueda tener aún como mi estandarte, como mi apellido: orgullo, vanagloria, prepotencia. Ese es el apellido que Venezuela o los venezolanos se han querido colocar, o el enemigo ha querido colocarle a este país. Yo no quiero más eso para mi iglesia y por ende para mi nación. Yo no quiero más eso para usted. Dios nos viene a decir hoy que necesita una iglesia que reconoce el pecado, que reconoce la circunstancia, que reconoce aún su debilidad, su incapacidad, la impotencia para hacer muchas cosas. Necesita una iglesia que se arrepiente, sí, si ha fallado, que se arrepiente si ha caído,
que se arrepiente si ha hecho daño, que se arrepiente si no ha cumplido con la labor que tenía que cumplir, si no ha estado donde tenía que estar, si no ha colaborado con quien tenía o donde tenía que colaborar, si no ha llevado la palabra a tiempo y fuera de tiempo, si no ha cumplido con el ministerio o con el servicio que tenía que hacer, si no ha, ni siquiera en casa, ha podido ser testimonio o ejemplo, ni siquiera en su casa. Dios necesita una iglesia que se pueda arrepentir. Pero Dios va a honrar una iglesia. ¡Ey, mi Jesús! ¡Ey, iglesia! Dios va a honrar a una iglesia que esté dispuesta, en medio de reconocer, en medio de arrepentirse, a rectificar. Una iglesia que esté dispuesta a corregir el error cometido. Una iglesia que esté dispuesta a corregir la circunstancia, el dolor que haya causado, a corregir la mentira que haya levantado, a corregir el odio al que se hayan enfrentado, a corregir todo lo que ha querido dividir o destruir tu vida y la de tu hermano. Iglesia, esto no es un juego. Usted no vino aquí a aprender 4 palabras, a cantar 2 coritos, a sacar un salmo del medio de la Biblia al ojo por ciento. Aquí está, este es el que me toca a mí hoy, al azar. No, esto no es un azar. Usted no está allí sentado por azar. Yo no estoy aquí predicando por azar. Este país no está en estas circunstancias por azar. La iglesia de Venezuela no tiene esta responsabilidad por azar. Es el momento de querer, de anhelar rectificar. Acompáñame a Primera de Reyes. Mire, he visto y aquí el apoyo de una experiencia de años, sí, por muchas veces acompañar a mi mamá, a mi madre y pastora. Y en estos casi 4 años aquí, he visto lágrimas de muchas personas que reconocieron, que se arrepintieron. Pero no sé si no les interesaba, no podían. Estoy seguro que no corrieron al lugar correcto para rectificar. Y hoy lo veo, iglesia. Lo vi acompañando a mi madre y lo veo hoy. Y no podemos seguir así. El hecho de que en el país haya una cabeza que nunca quiere rectificar, que ni siquiera reconoce algo, que ni siquiera sé si le interesa reconocer algo por este país. Usted y yo no estamos condenados a esa condición. Ah, mi Jesús. Yo no vine a hablar de política hoy aquí. Lea conmigo Primera de Reyes 15. Primera de Reyes 15:9. En el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá.
reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maaca, hija de Abisalom. Y en el 11 aclara y especifica que Asa, este rey, hizo lo recto. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David, su padre. Porque expulsó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Me llama poderosamente la atención que dice: Asa hizo lo recto delante de Dios. Porque expulsó, primeramente siguió la posición de su padre, David. Y expulsó idólatras y expulsó los ídolos de su nación. También privó a su madre Maaca, a su propia madre, de ser reina madre, de ocupar el lugar que tenía que ocupar por jerarquía, por posición, porque era su mamá, porque había hecho un ídolo de acera. Asa deshizo, además, no solo no honró esa condición de idolatría, sino que deshizo el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente Cedrón. Sin embargo, este rey hizo un esfuerzo. Este rey hizo un esfuerzo. Este rey copió de su padre lo que su padre honraba a Dios. En lo que el rey David honraba a Dios, este hombre como rey repitió lo que su padre honraba a Dios. Y dice la palabra, no lo digo yo, que fue visto recto, que fue visto justo delante de Dios. Y en dirección por Dios y en su misma fe y posición, no permitió que la condición de familiaridad, la condición de amistad e incluso el amor fraternal y paterno o materno influenciara o influyera en su posición delante de Dios, en su determinación delante de Dios. ¿A cuántos hoy le está influenciando lo que dice el esposo o la esposa referente a la iglesia? Es más, de la iglesia pueden hablar lo que quieran referente a Jesús, al Jesús que te libertó a ti, al Jesús que te liberó a ti, al Jesús que te ha guardado a ti, al Jesús que te sanó a ti, al Jesús que ha levantado a tus hijos, al Jesús que te ha mostrado tu familia. ¿A cuántos el enemigo no quiere venir a decirle Jesús no es real? Jesús es una fábula, Jesús es una historia, Jesús es el pasado, Jesús no resucitó. ¿Usted cree que el diablo influenció sobre el imperio romano para que buscaran a capa y espada debajo de cada piedra a ver dónde estaba el cuerpo de Jesús? Porque era su garantía para decirle al mundo que Jesús no venció la muerte. Pero hasta el sol de hoy no lo encuentran ni lo van a encontrar. Hasta el sol de hoy, con toda la tecnología, los satélites y todo lo que la tierra puede alcanzar o el hombre puede alcanzar en sus fuerzas, no han podido encontrar el cuerpo de Jesucristo, ni lo van a encontrar. Y han retrocedido millones de años. Han encontrado todo tipo de huesos, todo tipo de esqueletos. Han reanimado todo tipo de animales. Pero el cuerpo de Jesús no está aquí. Su presencia sí, su espíritu sí. Y un día no va a hacer falta satélites, no va a hacer falta investigadores. Se presentará desde el cielo, sí, por segunda vez a buscar a su iglesia.
por segunda vez a buscarlo a usted y a mí. Este hombre, en todas sus fuerzas y en su fe, le prohibió a su madre o le privó a su madre de ser madre reina. Sumado a esto, quemó el ídolo que estaba el altar que tenía su madre. Este es Antiguo Testamento. Esta era la posición de un rey de una nación. Usted no es el rey de su casa. Perdóneme, sí. Yo no soy el rey de mi casa. Si el rey de su casa es Jesús, usted no tiene que llegar a ofender ni a humillar a su madre o a su padre. Usted no tiene que llegar ni a ofender ni a humillar a sus hijos. Si Jesús reina en su corazón, usted va a llegar con la paz de este lugar, con la palabra del cielo, que es palabra de vida y esperanza. No va a necesitar quemar ningún ídolo, y mucho menos quemar a su familia, porque la misma presencia que se lleva de aquí les va a redarguir a ellos, les va a confrontar a ellos. El mismo amor que usted se lleva de aquí les va a hacer un choque a ellos, porque la gente entiende cuando no lo está haciendo bien. La gente entiende cuando hay algo que no se está llenando, cuando hay un vacío que todavía existe y persiste. Cuando viene alguien que realmente pudo llenar ese vacío con Jesús, lo va a percibir y lo va a anhelar de usted, lo va a querer de usted, lo va a pedir a gritos de usted, y usted lo único que va a tener que hacer es presentarle a Jesús. He aquí la única persona que pudo llenar mis vacíos, que pudo sanar mis enfermedades, que pudo aminorar y desaparecer mis dolencias, que ha podido saciar mi boca de bien, mis pensamientos de justicia, mi alma y mi espíritu de santidad, y me consagra a una vida eterna. Oh, mi Jesús. Lean el 14. Sin embargo, los lugares altos no desaparecieron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Actitudes que muchas veces no van a ser perfectas. Condiciones que muchas veces no van a ser perfectas. Van a ser rectificadas. Van a ser corregidas. Es más, van a ser utilizadas por el mismo Dios cuando la gente, o cuando usted y yo estemos dispuestos a rectificar en el nombre de Jesús. Aquí dice que los aposentos altos aún seguían en pie. Los puntos de idolatría aún seguían en pie. Mi Señor Jesús se indignó en la iglesia
cuando caminaba por aquí, por la tierra, y vio que la casa de su padre no era casa de oración, sino cueva de ladrones. Y volteó las mesas, dice la palabra, y corrió a los cambistas. Yo puedo llegar hoy y voltear aquí, o cualquiera, y voltear todas las sillas y decir: esta iglesia no está en oración, esta iglesia. Sería una solución o un escándalo muy temporal, de un día, de una hora, hasta de 10 minutos, que la gente diría: ay, sí, hay que orar, hay que buscar de Dios. Pero este ejemplo me dice a mí que lo que Dios anhela no es ya alguien volteando las mesas o las sillas, es a su pueblo reconociendo, acercándose con un corazón contrito y humillado que Él no desprecia. Porque si envió a su Hijo Jesús, no es para que Jesús esté todos los días volteando las mesas aquí. Él lo envió a morir por ti y por mí, para que nosotros tengamos ahora acceso, libre acceso al trono de la gracia. A ese trono donde Él me perdona, a ese trono donde Él me redime, me levanta, donde Él me reanima, donde Él me llena de vida, donde Él restituye lo que Satanás quiso robar, donde Él sana lo que ha querido detener en mi ministerio, mi cuerpo, mi familia, donde Él perdona el daño que yo haya hecho o que haya pensado hacer, y de donde yo me levanto ahora en victoria. Por eso envió a Jesús. No hay una razón más grande, iglesia, que esa. Todo gira en torno al amor, claro, pero un amor comprobado, a un amor probado y comprobado. Porque Dios no se llenó la boca diciendo: amo al hombre, y nos dejó morir, no. Lo dio todo por ti y por mí. Sin embargo, los lugares no desaparecieron, altos. Y yo seguí leyendo aquí los diferentes pasajes de Primera y Segunda de Reyes. Y pasaron muchos reinados por Judea. Por Judea no, por Israel. Y les leo varios. No los busque. En Segunda de Reyes 14, el reinado de Amasías, dice que en el año segundo de Joás, hijo de Jocás, no le voy a leer todo esto. En el 3 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, este rey Amasías, aunque no como David su padre, ya que hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en esos lugares altos. El pueblo aún idolatraba y seguía en su misma condición. El reinado de Azarías, dice que en el año 27 comenzó a reinar Azarías y reinó a los 16 años y 52 años reinó. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo, los lugares altos no se quitaron, pues el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Más adelante, en el 18, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar Ezequías
Ezequías, hijo de Acaz, cuando comenzó a reinar tenía 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Por qué le leo esto tan rápido? Pasaron reyes, pasaron políticos, pasaron presidentes. Hicieron mucho lo recto delante de Dios y otros no. Porque la misma Biblia no deja nada oculto para ver lo recto y lo incorrecto que hicieron los hombres. Pero fíjense que cada posición de rectitud, aún cada actitud delante de Dios de un rey, no terminaba desencadenando en el pueblo o rompiendo con la idolatría de ese pueblo. No terminaba de desencadenar una posición del hombre de rectificar. Y el rey era la cabeza de esa nación. Y llevaba una alta responsabilidad. Y hoy la sigue llevando un presidente en una nación. Hoy la sigue llevando un gabinete ejecutivo en una nación. Hoy la sigue llevando un gabinete de servicio a un país. Pero fíjense que la posición recta de un rey no marcaba el romper la idolatría de un pueblo. O sea, el rey era visto recto delante de Dios, pero el pueblo seguía en la idolatría. Hoy no necesitamos ver iglesias con un pastor o con un liderazgo o con un grupo de gente que solo Dios vea recta. Hoy necesitamos iglesias, un pueblo entero que Dios pueda ver recto. ¿Qué le quiero decir con esto, iglesia? Que la rectitud de tus padres, joven, no va a determinar tu rectitud. Que esa rectitud tú tienes que pelearla. Que esa rectitud tú tienes que anhelarla. Que esa rectitud tú tienes que buscar alcanzarla. Que la rectitud de un liderazgo en una iglesia no garantiza la rectitud de un pueblo. Que la rectitud de un pastor no garantiza la rectitud de una iglesia. Cuando hablo de rectitud, ahora pase a salvación. Si usted bien entiende que la salvación es individual, cada quien está corriendo una carrera. Cada uno de nosotros está corriendo una carrera. Y si la rectitud de alguien ojo, no se trata de seguir o no seguir siendo ejemplo o de ver el ejemplo en alguien más, porque es necesario. Dios usa hombres para ejemplificar las condiciones, las situaciones. Si no, hubiese puesto solo lo bueno aquí en la Biblia y no deja al descubierto la condición de cada hombre de Dios o mujer de Dios, entiéndalo así, sin género. Pero Dios usa hombres. Entonces Dios te va a usar. En medio de esa rectitud, tú vas a ser ejemplo, sí.
Pero tú no necesitas ser recto para darle ejemplo a otro. Mire, usted se va a fatigar, usted se va a cansar, más usted va a desmayar y a sucumbir por simplemente esforzarse para darle ejemplo a otro. Usted y yo necesitamos ser rectos porque tenemos a un Dios recto. Usted y yo necesitamos ser rectos porque queremos ver obras rectas en nuestra vida, no decisiones torcidas, no actitudes equivocadas, no posiciones del corazón y de la misma persona oscuras, falsas, mentirosas, extrañas para Dios y para el resto de los cristianos. Posiciones extrañas para el resto de los cristianos o para el que realmente ama a Jesucristo. La persona que perdona, la persona que anima a otro, la persona que levanta, la persona que clama por la necesidad del que está a su lado, que a pesar de las circunstancias confía en Dios, le pide, no solo por él, sino por el país, por la iglesia, por lo que está a su alrededor. No el que está pendiente de un chisme, no el que está buscando la caída del otro para subir él, no el que está esperando la caída del hermano para juzgarlo, para maldecirlo, para hundirlo, no el que está haciendo oraciones hechiceras, no el que tiene un comportamiento extraño todo el día porque aquí en la iglesia es una cara y en la calle es otra. Cuando visitan una casa es otra persona, cuando está en la iglesia frente al pastor o frente a la iglesia entera es una ovejita y en la calle es un gran lobo, una hiena. Si la actitud recta de alguien delante de Dios quizás influencia, quizás no, estoy seguro que influencia, pero no determina mi posición recta, mucho menos la actitud incorrecta, la actitud torcida, la actitud extraña, la actitud tenebrosa de alguien puede influenciar o puede determinar mi actitud recta delante de Dios. Oh, mi Señor, si la actitud incorrecta de la cabeza de un país, llámese presidente, llámese rey, llámese quien sea, o de la cabeza de alguna iglesia o de alguna congregación, llámese pastor, llámese apóstol, llámese como sea, es incorrecta delante de Dios, eso no va a determinar tu actitud o la rectitud de tu actitud. Oh, mi Jesús. Esto usted tiene que entenderlo. Esto usted tiene que asimilarlo, digerirlo, porque yo mismo lo estoy recibiendo así. La condición de mi país no va a determinar la condición de mi corazón. La condición de los políticos de mi país no va a determinar la condición de mi iglesia o de mi corazón. La condición idólatra de mi país no va a determinar la condición o mi posición de adorar al único Dios real y vivo, que envió a su Hijo a ser hombre como yo, a morir por mí, a vencer en una cruz, a expiar por todos mis pecados, a ser vituperado, a ser maldecido, a ser humillado, vejado por todos mis pecados, por todas mis faltas, por todas mis transgresiones. Y no conforme a eso, morir como el peor de los hombres, pero levantarse al tercer día a decirnos que en Dios hay esperanza, a decirnos que en Él ahora
yace la verdad y la vida, que en el nombre de Jesús hay poder, hay victoria, que en la sangre de Cristo hay una oportunidad de rectificar realmente, dada al hombre como nunca antes, como nunca antes. Lo que Satanás le quiso robar al hombre, Jesús se lo devolvió. Lo que Satanás te quiso robar, Jesús te lo devuelve. Jesús te lo reintegra. Jesús te lo da en tus manos. Toda la mentira que el diablo quiso venir a traer a tu mente, la condenación, la posición de dejadez, de destrucción, Jesús viene a restituirla a tu vida. Entonces usted no puede permitir que la avaricia de una nación se meta en su corazón. Usted no puede permitir que el bachaqueo de una nación se meta en su corazón. Usted no puede permitir que la inflación de una nación se meta en su corazón. Avaricia. Cada quien buscando su propio interés dentro de su país, en su círculo, buscando su propio interés. ¿Usted cree que eso no abunda en el orden político? ¿Usted cree que eso no sobreabunda? Gente buscando posiciones para tener de dónde agarrar, para tener de dónde sacar, para tener a quien mandar, para tener a quien le sirva, y al que no le sirva, tener quien le ayude a sacarlo del medio, incluso matando gente. En eso han transformado la política. La inflación. La inflación no puede tocar mi corazón. La inflación no puede permitir, o usted no debe permitir que toque mi posición delante de Dios, de ser un dador, de ser un hombre esforzado, valiente, de seguir adelante, de no menguar en mi fe y decirle: Señor, yo sé que eres tú quien me da las fuerzas. Yo sé que eres tú quien me sostiene, quien me mantiene en mi trabajo, quien mantiene mi casa, quien sustenta a mis hijos, quien los guarda en las calles, que no es una póliza, que no es un policía depravado, que no es un delincuente depravado. El que guarda a mis hijos o el que guarda a mi familia eres tú. Entonces eso no puede tocar mi servicio, eso no puede tocar aún mis diezmos, eso no puede tocar aún mi ofrenda delante de Dios. Porque ¿a quién determiné, a quién decidí yo honrar? ¿A la inflación? ¿A la mentira? ¿O a Dios? No podemos permitir que la condición del país se meta en la condición de nuestro corazón, sea quien sea la cabeza. Si es recto delante de Dios, usted y yo tenemos una responsabilidad única de este cuerpo, de esta alma, de este espíritu, de ser rectos. Así que no le va a regir si está oposición, si está chavismo, si está quien sea, para usted ser recto. Y mucho menos si está torcida, si es extraña, le va a regir o le va a determinar a usted o a mí el ser rectos delante de Dios.
Y eso entiéndalo, iglesia. Y sigo creyendo que la cabeza es importante. Y sigo entendiendo que la cabeza es importante. Pero vaya conmigo a este pasaje. El tiempo se me vino encima. Siga leyendo Primera y Segunda de Reyes y vea la actuación de todos estos reyes. Oh, mi Jesús. En Gálatas 2, versículo 15. Nosotros, este es Pablo hablándole a Pedro. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Nosotros de gran posición. Nosotros de buena estirpe. Nosotros de un gran apellido. Nosotros de tierras llenas de riqueza. Nosotros donde la tierra fluye leche y miel. Nosotros donde el venezolano nunca ha sido así o tal o cual. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y podremos salir a repartir sopas. Y podemos salir a predicar este evangelio. Y podremos levantarnos en altares a predicar este evangelio. Y podremos clamar y derramar la presencia del Espíritu Santo en muchos lugares. Y podremos arrepentirnos de lágrimas delante de Dios y delante de los hombres. Pero si no determinamos rectificar, corriendo a los pies de Jesús. Les hablé de Judas y Judas murió condenado. Yo no sé si él pudo arrepentirse en el infierno o no. En ese momento Jesús no había bajado al infierno. Jesús, al morir clavado en esa cruz, estuvo 3 días porque bajó al infierno. Descendió a los infiernos, dice la palabra, a rescatar a todo el que se había perdido antes de él. No sé si Judas lo hizo o no, pero yo quiero que usted y yo lo hagamos hoy. Que no esperemos el último momento, que no esperemos al último aliento. Hoy me despertaba y decía, yo no sé si mañana estoy aquí en esta iglesia. No sé si mañana me toca irme. No sé si mañana me toca no estar aquí. No sé si mañana me toca morir porque el Señor lo deseó así, o me toca partir a otro lugar. No sé qué me toca. Pero yo quiero que en los momentos que esté, yo pueda buscar ser el mejor en conocerte a ti, en servirte a ti, en enseñar a tu pueblo, en guiar a tu iglesia, Señor, a tus pies, Jesús. Porque como hombre sé y reconozco que soy débil. Como hombre sé y reconozco que tengo defectos. Como hombre sé y reconozco que no salvo a nadie. Y errar es de humanos. Reconocer es de sabios. Pero rectificar es de hijos. Rectificar es de hijos.